Él estudió comunicación gráfica en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, la maestría de diseño en la Universidad de Tama, en Japón, y el doctorado en una escuela de negocios en la Universidad de Nottingham, en Inglaterra. Y posteriormente fue becado en el Sloan School del Massachusetts, del MIT, en Estados Unidos. Ha trabajado en diversas empresas y despachos de diseño en Tokio, México e Inglaterra. Y desde hace varios años escribe para diversas revistas de diseño, particularmente Diseño en México, y es miembro del comité editorial del Journal of Design and Culture en la ciudad de Nueva York. Y en su trayectoria ha recibido diversos premios y reconocimientos. También fue director del Centro de Diseño e Innovación del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, y es profesor en los posgrados de Diseño Industrial y de Diseño Gráfico de la UNAM, y en la actualidad es coordinador del posgrado en Artes y Diseño en la misma Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido representante de ICOGRADA, Next Generation, miembro del Design Management Institute y el primer latinoamericano miembro de la Asociación de Diseñadores Gráficos de Japón, JAGDA, y es presidente de Diseña México y del Premio Nacional de Diseño, que nos va a comentar, entre otras cosas. Pues bienvenido, Julio. Gracias. Te pasamos. Gracias. Pues es para mí un honor estar aquí. La verdad que, como dice el doctor Jorge, pues es la verdad, conozco muy bien la UAM. En algún momento pertenecía aquí a la UAM brevemente también. Y pues tengo muy buenos amigos, el doctor Marco Ferrusca, el maestro Alejandro Ramírez, Toño Abad, el mismo doctor Jorge. Pues sí, conozco muchas personas aquí, algunas también que nos hemos visto a lo largo de mucho tiempo. Entonces sí, tenemos un buen andar aquí en esta UAM también. Gracias por la invitación. Voy a tratar de ser conciso, de ser breve. Les pediría que si quieren algún comentario, alguna pregunta, lo dejemos al final y con muchísimo gusto lo platicamos. Y la presentación va a ir sobre dos temas: la importancia del diseño en el desarrollo de México. La verdad es que es muy interesante. Sí, el tiempo pasa rapidísimo. Hace 10 años, en octubre, fuimos a la Cámara de Diputados y les platicamos del potencial del diseño. Y fue muy interesante. Llegamos inclusive hasta el presidente, cuando en ese entonces era el presidente Calderón, y tuve la oportunidad de entregarle un documento que hicimos de las políticas públicas de diseño al presidente. Y bueno, ¿qué salió de ahí, no? Porque alguien dice, bueno, y tanto esfuerzo, ¿y qué pasó? Pues no, sí salieron algunas cosas, no tantas como nosotros hubiéramos esperado. Sin embargo, creo que salieron cosas muy buenas. Miren, por ejemplo, algo que pasó que me parece que fue muy bueno es que conseguimos que en aquel entonces era el fondo PYME, antes de que hubiera la Semana del Emprendedor y todo esto, este fondo PYME prestara dinero a fondo perdido para proyectos de diseño. Y eso fue muy bueno, porque entonces el secretario, que era Heriberto Félix, hablamos con él y todo, y le pareció muy interesante, y vimos cómo se podía, Secretaría de Economía en ese momento, que llevaba el fondo PYME y tenía una subsecretaría de las pymes, pudiera prestar dinero a pequeñas empresas para que estas empresas pudieran contratar los servicios de diseñadores. Y la verdad es que el argumento era que el diseño es muy bueno para incentivar la economía, y es muy bueno para las empresas. Ahorita lo vamos a platicar. Entonces, con ese argumento lo convencimos, y el exsecretario en aquel momento accedió a que para el fondo PYME se destinara dinero, y eso salió de lo que habíamos platicado en la Cámara de Diputados. También recuerdo que con la gente de Marcelo Ebrard, en aquel entonces, trabajamos lo que era un centro de diseño para la Ciudad de México. Ese proyecto lo hicimos con Insitum, que es una consultora muy grande aquí en México de diseño estratégico. Olena, por ahí se llama Insitum, y tiene más de 100 empleados en 7 países, factura más de 100 millones de pesos al año en diseño estratégico. O sea, sí hay despachos grandes y muy fuertes, ¿no? Y bueno, eso también salió. Luego, cuando entró el presidente Peña Nieto, nos mandó 2 personas
para lo que iba a ser en ese momento el INADEM, el Instituto Nacional del Emprendedor, que iba surgiendo. Él surgió con el presidente Peña Nieto y nos mandó 2 personas y nos dijeron, bueno, ¿en qué les podemos ayudar? Y dijimos, oiga, pues mire, ya el secretario Heriberto, ya cuando se iba, dejó esto del Fondo PYME, etcétera. Y dijeron, ellos dijeron, ok, perfecto, vamos a hacerlo, pero ahora nosotros desde el Instituto Nacional del Emprendedor, que a mí me pareció que fue un momento acertado, porque una cosa es prestarle dinero a una pyme, que es una empresa chiquita que ahí va, pero otra cosa es prestarle dinero a un emprendedor que todavía no tiene ni una pyme. Y son 2 cosas diferentes. Entonces, muchos diseñadores en México son emprendedores, muchísimos, la gran mayoría, y hay una razón para esto. No todas las empresas pueden absorber a la gran cantidad de alumnos que salen de las universidades. Entonces, salen mucho más alumnos que los que hay demanda de trabajo. Entonces, es obvio que muchos de esos alumnos van a optar por volverse emprendedores, ¿no? Y la verdad es que yo siempre admiro mucho a los que hacen emprendimiento en todas las áreas, pero en diseño también, porque no es tan fácil, ¿no? Y entonces, esta gente del INADEM que nos mandaron cuando había entrado Peña Nieto, nos mandamos y los convencimos y entonces empezaron a trabajar justo en ayudar con fondos a empresas o a gente que quisiera formarse como emprendedor en el sector de industrias creativas. Entonces ese también fue, creo que, un buen logro que sacamos de la política del diseño, ¿no? Y creo que el más fuerte de todos los logros es que eso sí, como que se alinearon los astros, como dicen, y se estaba gestando la nueva política pública que generó una ley que era la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, ¿no? Entonces recuerdo que era la legislatura 60, como decía el doctor Jorge, la 60 o la 61, ya ni me acuerdo, creo que era la 60. La coordinadora de la bancada de diputados de la sección de economía, muy linda, muy buena gente, me dijo, a ver, doctor, ahí está la ley, antes de que la vamos a aprobar, dele usted una leída. Dije, uy, qué amables. Y lo que usted considere que haya que modificar, márquelo y lo platicamos. Dije, creo que pasa una vida y de vez en cuando, no creo que sea algo muy común, ¿no? Y también Romero Hicks, que era el director general de CONACYT en ese momento, ya gran cosa, nada más la palabra diseño, ¿no? Alguien puede decir, oye, pues no hicieron gran cosa, pues no, pero meter la palabra diseño en la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación cambió todo, porque en lugar de decir manufactura de productos, decía diseño de productos. Y para los que son diseñadores entienden ¿qué es eso? ¿No? Es movernos de la maquila a la innovación. Entonces, Marquita me dijo, doctor, eso es todo, pero es todo, ¿no? O sea, eso es todo, pero es todo. Entonces, así la votaron, ¿no? Y ya nos habíamos hecho amigos de algunos diputados. Y digo, a lo mejor no todo el mundo le va bien con los diputados ni con los políticos, pero pues yo traté ahí de llevarlos por buen camino. Y entonces salió esa Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación con la palabra diseño de productos, diseño e innovación y todo eso. Y finalmente me invitaron de Presidencia de la República a ser miembro de un comité intersectorial para la innovación. Entonces ahí iba yo abanderando ahora sí que la defensa o la argumentación de por qué el diseño era importante para México, ¿no? Y hasta la fecha pues sigo haciendo, ahora estoy en la UNAM, coordino el posgrado de la UNAM, las maestrías y los doctorados en diseño gráfico, pero pues ese es un tema de investigación que me gusta mucho, y la verdad es que hasta donde yo vea que lo pueda llevar, lo voy a llevar. Y ahorita, fíjense, curiosamente, el tema le pareció interesante al equipo de Anaya, el tema le pareció interesante al equipo de MIR y el tema le pareció interesante al equipo del Observador. Y nos buscaron y dijeron, oigan, ese tema. Yo hasta dije, uy, qué suerte, ¿no? Que los tres, dije, pues ahora sí, al Bronco no se lo presentamos ni nada, ¿no? Pero a ellos tres sí. Al equipo de Anaya le pareció interesante, al de MIR también le pareció muy interesante, a Vanessa Rubio. Y finalmente al equipo de López Obrador también le pareció interesante. Y entonces tuvimos un encuentro y la gente del López Obrador dijo, el primero de diciembre, si puede, de una vez lo vamos platicando en diciembre, a partir del día 1. Dije, pues perfecto. Entonces, bueno, tengo esperanzas en que llegue a un poco más de lo que hicimos hace 10 años, ¿no? Y en fin, qué rápido pasa el tiempo. Entonces, bueno, ahora el planteamiento que tenemos ya para entrar a esta plática es que ahora lo propusimos con Encuadre, con De Integra, con varias asociaciones de diseño, propusimos el 2020, o sea, dentro de 2 años, ya no tanto, el año del diseño y la innovación.
que mucha gente se confunde. Este año que la UNESCO nombró, bueno, lo habrá dicho Emilio Cabrero el miércoles, ellos recibieron la denominación de Ciudad del Diseño por el ICSID, ¿no? Y el abierto, con Emiliano y dos de ellos, procuraron que fuera el de la UNESCO, lo cual los dos está muy padre, ¿no? Pero eso es México capital del diseño. Pero lo que nosotros es el año del diseño y la innovación. Y cuando yo vivía en Japón, recuerdo que me tocó ver el año del diseño y la innovación en Japón, y también me tocó haberlo visto en Helsinki, en Finlandia, en el 2005. Entonces, la verdad es que nunca hemos tenido algo así, y creo, ojalá me equivoque, creo que el capital del diseño se quedó un poco corto. Creo que debieron haber hecho un poco más de cosas, creo, y ojalá esté yo equivocado. Pero siento que pudo haber sido mucho más grande. Sin embargo, hay que ser optimistas y ver lo que estuvo bien, pero eso de que Comex Rosa Mexicano, capital del diseño, dije, podíamos haber ido mucho más lejos que eso, nada más, ¿no? Creo, y lo digo en una crítica positiva. Pero bueno, entonces el 2020 me parece que puede ser el año del diseño y la innovación, y romper un poco de eso que nos vean como el país maquilador, que nos vamos a un país de diseño. Y si en verdad eso le interesa al equipo de López Obrador, pues bueno, pues a lo mejor se pueden hacer cosas interesantes, ¿no? Y apoyar mucho la ciencia y el diseño. Entonces, bueno, por lo que había dicho el doctor Jorge, pues sí procuramos sacar varias cosas, pues la ley a fondo perdido, también sacó en el Plan Nacional de Innovación, también participamos, y entonces quedó más claro el papel del diseño, como agente de la innovación, de generación de bienestar, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que hicimos, y eso es un poquito de lo que les voy a platicar ahorita. Bueno, la plática le puse la importancia del diseño en el desarrollo de México, que es súper importante, ¿no? Y yo quisiera comenzar por este punto tan sencillo, que el diseño es importante, ¿no? Porque ¿por qué el diseño es importante, no? O sea, ¿por qué siempre estás hablando de diseño y todo? Mi hija me dice, oye, papá, siempre estás hablando de diseño. Bueno, pues es lo que me gusta y de eso vivo, y la verdad es que estoy convencido del potencial del diseño, ¿no? El diseño es importante porque afecta cada aspecto de nuestra vida. Todo, o sea, absolutamente todo tiene que ver con diseño. Nuestros lentes, nuestras camas, los automóviles, nuestras casas, este auditorio, todo tiene que ver con diseño. Ahora, no necesariamente no necesariamente todo está bien diseñado. Esa es la otra historia, ¿no? O sea, todo está diseñado, sí, pero no todo está bien diseñado. Son dos cosas diferentes, ¿no? Yo creo que el diseño, a diferencia de lo que contempla Norberto Chávez en el oficio de diseñar, yo creo que el diseño no es un oficio. En algún momento lo fue, por supuesto, ¿no? Si vemos cuando llega el diseño a México, por decirlo así, porque puede ser muy discutible esto, pero al menos cuando llega Jerónimo Gil, que fue quien fundó la Academia de Bellas Artes de San Carlos, ellos buscaron que el diseño fuera algo decorativo, y lo que hacían era que diseñaban billetes y monedas. Ya desde ahí era importante, ¿no? Pero lo veían como un arte, como un oficio. Cuando eso ocurrió hace 3 siglos, la verdad es que sí, quizás sí era así, ¿no? Aunque el diseño ya tenía presencia mucho antes en México, ¿no? De lo que hacían los tracuilos. Pero al punto que yo voy es que el diseño, visto como algo estratégico, se generó a partir de la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, una de las cosas que hace Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra, es fundar el Design Council, o el Consejo Británico del Diseño, ¿no? Y lo que él hace es muy importante, porque él sabía que tenía que echar a andar nuevamente la economía británica, y lo que dijo es aprovechar la capacidad creativa de su pueblo. Años más tarde, en el 52, lo hace Japón, y así lo fueron haciendo diferentes países en diferentes años. México llegó un poco tarde a eso. A pesar de que, fíjense qué interesante, en 1952, hace ya muchos años, en 1952, la diseñadora cubana-mexicana, que era Clara Porcet, organizó la primera exhibición del buen diseño mexicano y diseño que eran objetos de nuestra vida diaria. Fue muy interesante. Esa exhibición, entonces, 2 años más tarde, en el 54, se va a la UNAM, y vienen nada más ni nada menos que Hannes Meyer, viene Walter Gropius, Joseph Alberts, todos los profesores de la Bauhaus vienen y están en esa inauguración, ¿no? Entonces,
la UNAM, y yo lo digo siendo mi casa, ahí se tardó un poco en reconocer el valor del diseño, porque fue hasta 1968 que empiezan las clases de diseño en la UNAM, pero pasaron 16 años, ¿no? Entonces, aquí en la UAM fue con el arquitecto Ramírez Vázquez, que había estado en el Juego 68, que empieza diseño, lo cual fue muy bueno, ¿no? Pero siento que nos tardamos en México, nos tardamos en llegar al diseño, o que el diseño realmente permeara, ¿no? Y creo que eso ha tenido consecuencias. Bueno, entonces, el diseño tiene un impacto en nuestra vida, ¿sí? Es importantísimo. Todo lo que nos rodea tiene que ver con el diseño, y todas las empresas, todas las instituciones requieren de diseño, absolutamente todas, ¿no? ¿Por qué digo que tiene impacto en nuestra vida diaria? Pues simplemente una almohada. Miren, esta almohada la diseñamos hace como 3 años, más o menos. La diseñamos un grupo de personas que yo dirijo ahí, dirigía en ese entonces un equipo de diseño en el TEC de Monterrey. Todavía nos seguimos viendo, hacemos proyectos, pero la gran mayoría de las almohadas que tenemos en México son almohadas que vienen de Escandinavia o vienen de Estados Unidos. Y ustedes saben que la antropometría y la ergonomía es muy diferente a la nuestra, a la de ellos, ¿no? Entonces, a veces les quedan muy altas, les quedan muy bajas. Y esta almohada la hicimos para la población mexicana. David Sánchez, que es un gran ergónomo, que por muchos años fue profesor de aquí también, David Sánchez, ayudó en toda la parte de la ergonomía. E hicimos una almohada con materiales como Shidle, que pueda hacer que tuviera un buen grado de resiliencia y todo esto, porque no teníamos una almohada para el caso de México, ¿no? O no eran tan bien diseñadas, sinceramente. Y lo que vimos aquí es que esta almohada se pudiera lavar. Y alguien puede decir, oye, ¿para qué quieres lavar una almohada? Usualmente nosotros lavamos las fundas de las almohadas, pero no las almohadas. Y hay 180 ácaros en cada gramo de polvo. O sea que no duermen solos, ¿no? Si duermen solos, pues no. Tienes un condominio en la almohada ahí de ácaros, ¿no? Entonces, pues eso es bien peligroso, porque la mayoría el 80% de los casos de asma en niños son por el polvo. Entonces, fíjense, lavamos la funda, pero nunca lavamos la almohada. Entonces aquí desarrollamos esta almohada que podías lavar, y luego el empresario nos pidió algo más sofisticado, y tenemos un ingeniero que le decimos el Ciro Peraloca, porque siempre está súper giradísimo, y le decíamos, a ver, ¿qué vamos a hacer con esto? Dice, se me ocurre que le pongamos un sensor. Y bueno, pues el sensor, después de 6 meses, si no lo has lavado, te va a empezar a mandar señales a tu celular. Lávame, soy tu almohada, cosas así. Y estás loco. Y me dice, no, sí, pues la presentamos al dueño de la empresa y le gustó, ¿no? Y entonces el sensor está cubierto, entonces lo metes, y cuando el sensor recibe agua o tiene el contacto con el agua que la estás lavando, te deja mandar la señal. Me pareció interesante, ¿no? No sé si haya mercado para eso. El empresario decía que sí, que hay un mercado muy fuerte de gente de alto nivel en México que pues capaz de comprar una almohada así. Pues ok. Entonces, pues miren, la verdad es que lo hicimos, este proyecto lo hicimos con la Clínica del Sueño de la UAM Iztapalapa, creo que es, ¿no? Sí, no es Xochimilco, es Iztapalapa. Y les pareció muy interesante. Trabajamos con la UAM en este proyecto, ¿no? Y creo que funcionó. Y bueno, pues así hay un gran número de proyectos. Hay una empresa con la que tengo una buena relación y trabajamos cosas interesantes, que es Elbex, que está aquí en Caltongo, aquí en Vallejo. Y bueno, pues ellos han estado diseñando cosas interesantísimas de ahorro de agua. Y la verdad es que creo que una de las mayores crisis que vamos a tener, si no es que ya la estamos teniendo, es de agua. Y lo más interesante es que llueve muchísimo. En México llueve más que en Inglaterra, que es un país lluvioso, ¿no? Por Inglaterra. Pero bueno, aquí llueve mucho más y no captamos casi el agua. Hace como 2 semanas cayó una tromba, no se vieron que era como un hongo, que fue así en el sur de la ciudad, que parecía como una bomba atómica, pero era invertido. Y ese día fue un caos en el sur de la Ciudad de México. Se desbordaron el río, etcétera. ¿Y pues, quién capta esa agua? Y fueron miles de millones de litros que fueron al caño, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay empresas que están haciendo cosas interesantes. Hay muchísimas cosas, por ejemplo, zapatos para gente con pie diabético. O sea, lo que les quiero decir es que el diseño, de veras, un buen diseño impacta positivamente en nuestra calidad de vida. Un buen diseño. Ahora, el punto es cómo hacemos que tengamos buen diseño en este país, ¿no? Eso es quizás el mayor reto, ¿no? Les decía yo que todas las industrias, no importa el sector en el que se encuentren ni el tamaño que sean, requieren del diseño. Usualmente Secretaría de Economía clasifica a las empresas en empresas de servicios, de comercio y de industria, ¿no? Y las clasifica en microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. Pues todas, absolutamente todas requieren del diseño.
absolutamente todas, ¿no? Entonces, aquí viene una primera reflexión o hipótesis que yo planteo. Según Secretaría de Economía hay 5 millones de empresas, ¿no?, en este país. Y según el INEGI hay 250,000 diseñadores registrados, o sea, o gente que al menos le dicen los centros económicos, yo vivo del diseño y yo pago mis impuestos de eso, ¿no? Si ustedes dividen los 5 millones de empresas entre los 250,000 diseñadores, les tocan algo así como de a 25 empresas por diseñador. Entonces, a mí me da risa cuando dicen, es que mi hijo está estudiando diseño y no va a encontrar trabajo, es que... A ver, espérame. Pues eso si tu hijo no hace nada. Pero tiene 5 millones de empresas. Y el número de diseñadores les tocaría a cada uno 25 empresas. Traten de atender 25 empresas al mismo tiempo. No pueden. O sea, podrán atender una. Y eso pensando en un diseño integral. Página web, identidad, manufactura, punto de venta, catálogo. O sea, imagínate lo que les va a pedir una empresa. ¿A poco ustedes solos van a poder atender una sola empresa que les pida todo eso? Pues claro que no. Entonces el problema no es que haya muchos diseñadores, como luego dicen, o como dice a veces Josefina de Encuadre, que dicen, oye, es que hay muchos diseñadores, Julio. Y yo, pues qué bueno, ¿no? Y dice, no, pero es que hay mucha competencia. Y digo, no, Josefina. Más bien, esos diseñadores se concentran en ciertos nichos. Pero hay otros nichos que son muy buenos que nadie está atendiendo. Y ahí es donde hay buenas oportunidades. Les repito, 5 millones de empresas, 250,000 diseñadores, les toca 25 empresas cada quien, aproximadamente. Entonces, pues, ¿qué pasa? O sea, póngale 20 empresas, ¿no? ¿Qué les pasa? O sea, ¿por qué no están hablando? Y creo que el problema aquí es que los diseñadores no hablan el lenguaje de los negocios con los empresarios, ¿no? Y ese es un problema. Como tampoco los empresarios comprenden el potencial del diseño. Entonces, están en un diálogo en el que no se entienden. Entonces, ¿cómo romper, cómo cambiar eso, no? Pero las oportunidades están ahí. Es difícil que un empresario que le digan a ustedes, oye, hay esto que te permite innovar y ser competitivo, no los quiera escuchar. No sé si lo haga, pero al menos escucharlos, estoy seguro que sí los va a escuchar, siempre y cuando sepan qué decirle y cómo decírselo. Pero si llegamos con el argumento de que el diseño es como un oficio, que son dibujos, que no es estrategia, todo eso, pues lo más seguro es que el empresario no le dé el valor adecuado al diseño, ¿no? Bueno, ok. Entonces, es importantísimo el diseño para los empresarios, para llegar a nuevos mercados, y usualmente creo que algunos de ustedes quizás conozcan estas gráficas, ya son viejitas. Una de estas la hicieron en Helsinki, ya no volvió a salir. Tampoco salió esta de la Universidad de Cambridge, que yo creo que aquí la podríamos hacer, los que estábamos en un convenio entre la UAM y la UNAM, podríamos hacer este tipo de estudios, ¿no? De cómo se clasifica el diseño en el mundo. Digo, yo tengo buena relación, estuve en tiempo en la Universidad de Cambridge, conozco a ese profesor, y podríamos hacer algo entre la UNAM, la UAM y con la Universidad de Cambridge y medir cómo está el diseño. Estas ya tienen un año, más de varios años, estas tablas de cómo se clasifica el nivel de creatividad y el nivel de competitividad de un país a través del diseño, ¿no? Ya no lo han hecho, la verdad es que ya no lo han hecho, entonces creo que ahí tenemos un potencial. Y también vean qué sería de empresas como Apple. Puede ser muy criticado algunas cosas de Apple, yo estaría de acuerdo, pero pues ahorita es la empresa más redituable económicamente. No sé si vieron que pasó la barrera del $1 billón, o sea, no sé ni cuántos ceros sean esos, pero rompió la barrera. O sea, ninguna empresa había hecho eso. Dicen que sí, en el 73 una empresa, o en el 83 ya había hecho algo así, ¿no? Pero esta llegó y ¡pac!, está hasta arriba. Y díganme qué sería de estas empresas sin el diseño. Ya sé que mucho de lo que hizo Jonathan Ive, que es el director de diseño de Apple, está basado en lo que hizo Dieter Rams de Brown. Eso, si no lo saben, véanlo y van a decir, oye, ahí se rompe el ángel de Apple. Cuando dice, oye, pues se lo volaron a Brown, ¿no? Pues ellos dicen que se influenciaron. Pero bueno, ¿pero qué sería de esas empresas si no tuvieran ese diseño, no? O sea, ¿qué serían de las grandes empresas, las empresas pequeñas, las empresas medianas, si no tuvieran diseño? El caso de arriba, el del lado derecho, es muy interesante. Fíjense, es para llenarse de orgullo. Ese proyecto lo hizo una egresada de esta escuela, de la UAM Azcapotzalco. No del CCH Azcapotzalco, que ese ya está ahorita. El CCH Azcapotzalco está quemadísimo ahorita. No. De la UAM Azcapotzalco lo hizo Rosemary Martínez, y ella lleva todo el diseño de esta empresa que se llama Mi Gusto Es, que son de mariscos. No se los han visto. Y bueno, pues le ha ido muy bien a Rosemary, la verdad que
no se puede quejar económicamente y los empresarios están a gusto. Y les digo, Rosemary egresó de aquí, inclusive se ganó un premio a la mejor estudiante de aquí y todo esto. Y bueno, pues hay muchas empresas que han hecho todo eso, ¿no? Y que han confiado en diseñadores. Pero lo más interesante, a mí lo que me parece más interesante, es cómo evoluciona el concepto, cómo una idea germina y esa idea llega a tener un potencial. Miren, lo que es Walt Disney, lo que es Disneylandia, surgió de aquí, de un ratón. En verdad no estoy exagerando. Surgió todo el emporio Disney, nació de un ratón. Y alguien dice, oye, pues ¿a quién se le iba a ocurrir un ratón que caminara y que hablara? Pues a Walt Disney, ¿no? Y, oye, él no los dibujaba. Claro que sí. Y confió en su proyecto y lo sacó. Y bueno, pues es un emporio tremendo, ¿están de acuerdo? O alguien se le ocurrió pensar en un teléfono que pudieras llevar contigo, que tuviera calculadora, y lo empezaron a dibujar. Fíjense qué interesante, el dibujo en verdad es un medio para comunicarnos con sus clientes de conceptos. A la gente luego no le da la importancia, pero la verdad es que los dibujos son importantísimos, ¿no? Y pues ahí está. O sea, alguien lo imaginó, ¿no? Y después alguien decía, pues yo me gusta dibujar coches, pues qué padre, ¿sí? Y de pronto una empresa le parece interesante, lo desarrollan más, y luego anda en las calles. Dice, qué interesante también, ¿no? O sea, cómo surgen las ideas, cómo surgen los conceptos, ¿no? Y yo creo que aquí es una relación simbiótica, ¿no? Entre un empresario que tiene la visión y que quiere apostar algo innovador y a un diseñador que tiene la capacidad de entender eso, ¿no? El diseño en sí es lo que le da forma a las ideas. Dice John Hesketh, el diseñar es darle forma a algo sin precedente en la naturaleza, ¿no? Lo decían en Inglaterra, en el Design Council, es lo que el puente entre la creatividad y la innovación es el diseño, ¿no? Y si pudiéramos definir el diseño, ya sé que depende a quién lean, es la definición de diseño que van a obtener, pero yo creo que es un proceso creativo, estoy seguro de eso, no lo creo, estoy seguro que es un proceso creativo que surge aquí en nuestra mente, ¿no? Y que nos permite innovar para mejorar nuestra calidad de vida. Y eso implica obviamente la capacidad de imaginar, e imaginar quiere decir generar escenarios en nuestra mente. Aquí el reto es que si nosotros no somos capaces de imaginar las cosas, menos seremos capaces de crearlas. ¿Y cómo imaginamos? Porque es una pregunta que le dicen, ¿cómo podemos imaginar algo? Pues ponte a leer. Cuando ustedes leen novelas y lo que sea, su mente empieza a imaginar esos escenarios y después se la pasan imaginando. El otro día yo platicaba con mi esposa, le digo, oye, ya entendí muchas cosas de por qué mi cabeza es así, le digo. Me dice, qué bueno, me dice mi esposa, no, que ya entendiste, ya me había dado cuenta, pero bueno, bromeando, pero le digo, es que ¿sabes qué? Yo cuando empiezo a platicar y luego platico despacio, el problema es que todo me lo imagino. Entonces, y no les exagero, todo lo que les platico lo empiezo a imaginar. Y no sé si eso sea bueno o malo, pero todo lo imagino, absolutamente todo. Cuando escribo algo, lo estoy imaginando. Eso hace que mi mente sea un poco despacio, pero me gusta porque tengo una capacidad para imaginar cosas muy buena, creo yo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas que se pueden imaginar para solucionar problemas. Miren, en este caso me gusta mucho. Hace muchos años yo fui consejero editorial en el periódico Reforma. Y bueno, mi tarea, era una tarea que me pagaba el Reforma, era leer el periódico, lo cual me encantaba, ¿no? Bueno, me encanta todavía, aunque ya no tengo tanto tiempo. Pero entonces leí una noticia que decía que los médicos no se lavaban las manos y las enfermeras tampoco. O sea, les pusieron una camarita y siempre donde están los hospitales públicos hay rincones gastronómicos. Vamos a dejarlo así, ¿no? Para que no se oiga feo. En lugar de decir changarros y todo, vamos a decirle que hay rincones, corredores gastronómicos, ¿no? Bueno, entonces lo que me pareció muy interesante es que tomaban muchas cosas con los médicos y las enfermeras con las manos, ¿no? Y luego subían y no se lavaban las manos. Y entonces ocurrió que lo sacó el periódico Reforma de que muchos niños recién nacidos fallecían por el síndrome del recién nacido, le llaman. Entonces yo me quedo pensando, ¿cuántos niños de veras morían por eso? ¿Y cuántos niños morían por negligencia médica? Entonces hay una empresa que se llama Roba Ingeniería que está en Iztacalco, en La Viga, ¿no?
y desarrolló este cunero, por llamarlo así, ¿no? Estas pues son como camitas para recién nacidos, ahorita recuerdo el nombre, pero les pusieron esta luz ultravioleta para matar microbios, ¿no? Porque sabían que los doctores y las enfermeras no se iban a lavar las manos. Entonces, fíjense qué importante es el diseño, ¿no? Aquí está las incubadoras estas de @ingeniería. Entonces, ¿qué tiene que ver el diseño? Pues tiene que ver con la creatividad, y muchas veces nos cuesta trabajo definir creatividad, pero la creatividad es el proceso de generar ideas originales con valor. Eso lo dice Ken Robinson, es muy bueno, ¿no? Y aún la innovación más radical requiere del diseño. Por ejemplo, nosotros con las computadoras, ¿cómo interactuamos con los procesadores o cómo interactuamos con las tabletas que están ahí dentro? Pues no podemos interactuar directamente con ellas, pero sí podemos interactuar a través de un teclado, a través de un pad, y eso sí lo podemos hacer. Entonces el diseño le va a dar forma a las innovaciones más radicales, y es donde ahí se encuentra una relación muy estrecha entre tecnología y diseño, ¿no? El buen diseño es eficiente y productivo, por supuesto, y hace competitivas a las empresas y a las naciones. Miren, un caso que me parece interesantísimo es el de Corea del Sur. Corea del Sur no tiene petróleo, no tiene muchísimas cosas. Sin embargo, Corea del Sur es uno de los países más prósperos económicamente. Y ahí está documentado cómo hace 40, 45 años Corea del Sur recibía ayuda humanitaria de la ONU. Casi muy triste, ¿no? Y ahora vean cuántos coches Hyundai, Kia, vayan a ver las televisiones, las LG, las Samsung. ¿Y dónde están las televisiones mexicanas? ¿Dónde están los coches mexicanos? Y estaban más afectados que nosotros, ¿no? Entonces, este fue un caso muy interesante. Entonces, repito, todas las empresas requieren del diseño para ser competitivas. Les repito, hay 5 millones de empresas, muchas de ellas no voltean a ver el diseño, lo ven como algo superfluo, algo caro, no entendible, pero creo que ahí el problema es de los diseñadores que no han sabido transmitir el valor del diseño. Y ese creo que es un punto importante, ¿no? El diseño es no un oficio, sino es algo estratégico para el desarrollo de las naciones. Y pues véanlo, simplemente vean, todas las marcas de coches japoneses están en México. 9 marcas de autos japoneses, 9. Y aparte tienen sus submarcas. Luego todavía muchas marcas, tienen una marca de lujo, Acura para Honda, Máxima para o Infinity para Nissan. Entonces, ahí están, ¿no? ¿Y qué es importante en el diseño? Pues la productividad. O sea, la productividad es importantísima. Creo que muchos de los diseñadores a veces cometen el error de hacer cosas estéticas, ¿no? Y está bien, eso es fundamental. Pero también que se pueda producir, que se pueda manufacturar, que sea viable tecnológicamente y financieramente es importante. O sea, que se vea bien, sí, que la composición de ese diseño esté bien hecha, sí. Pero ¿es viable de hacerse? ¿No? ¿En verdad se puede realizar? ¿No sale tan caro? ¿Es costoso? ¿No es costoso? ¿El empresario está dispuesto a apostarle a esto? ¿No? Y dice Paul Cobran, que fue un premio Nobel, decía, la productividad no lo es todo, pero en el largo plazo es casi todo, ¿no? Y si vemos la economía de Japón, pues producen muchísimas cosas. Y no vayamos lejos. ¿Han visto estas tiendas que han sido súper exitosas que se llaman Miniso? O sea, venden, qué barbaridad. Y venden puras cositas así, pero pues la verdad venden cositas del diario y tienen muchísima gente. Y es como el Japón chiquito ahí, pero como en Japón de esas tiendas hay muchísimas, ¿no? Está están varias. Entonces, bueno, ahí está. ¿Qué es el diseño? Bueno, pues ya había ayudado una definición, pero creo que la mejor definición que he encontrado sobre diseño es la de Herbert Simon, que fue un premio Nobel de Economía, que dijo, el diseño es un proceso creativo que nos permite innovar para mejorar nuestra calidad de vida, pero lo que dice él, que es la capacidad de pasar de una situación existente a una situación preferente. Y dice que interesante, de algo que existe, que no está bien, ¿cómo lo podemos cambiar? ¿Cómo lo podemos mejorar? Bueno, pues ahí es el diseño, ¿no? O sea, eso está así, ¿cómo lo podríamos hacer mejor? O no existe, ¿cómo lo podríamos hacer? Y alguien se preguntaría, quizás los diseñadores gráficos, oye, y esta pregunta me la hacía la gente de A-Diseño, A-Diseño, que es una revista de muchos años en diseño gráfico, me decían, oye, cuando hablas de innovación, pero innovación en diseño gráfico, le digo, claro que sí, ¿no? Ahí les va esto, no sé si alguien sepa o los pueda reconocer qué son estos. Son los iconos, los pictogramas, ¿sí?
pero de Tokio del 64. Y hubo mucho tiempo, ha habido una discusión ahí, que si Lance Wyman, que si el arquitecto Ramírez Vázquez, que si Eduardo Terraza, ha habido una discusión sobre la autoría de esto. La verdad es que yo sigo pensando que fue un proyecto muy bueno de Eduardo Terrazas y del arquitecto Ramírez Vázquez, que después también, por supuesto, colaboró Lance Wyman. Pero el punto es que México no fue donde se hicieron la primera vez, ¿eh? Esto se hizo en Tokio, y lo hizo Yusaku Kamekura, con Niko Tanaka, con muchísimas gentes. Y fue un proyecto muy, muy bueno en Japón, y fue la primera vez que se hacían pictogramas para un evento de clase mundial. Y la razón es muy sencilla: los japoneses, pues, se les dificulta mucho los idiomas. Ellos nada más hablan japonés, algunos hablan inglés, pero les da mucha pena hablar el inglés, ¿no? Porque, por ejemplo, en inglés no existe la L. Entonces, en lugar de decir London, dicen London. Y tú dices, ¿qué? London. Pues, ¿qué es eso? Pues que no existe la L, ¿no? Entonces, lo hicieron porque sabían que eso les iba a facilitar la comunicación de las gentes que iban a visitar en Tokio los Juegos Olímpicos. Lo que sí hizo México, que me pareció muy bueno, es que les puso color, ¿no? Y el color aquí no es tan arbitrario, es los colores de las artesanías de México. Y la verdad que esto lo hizo el maestro Vilches también en el equipo del arquitecto Ramírez Vázquez, y pues ha sido un gran éxito, ¿no? Y bueno, pues hay muchas cosas de ejemplos interesantes. Este tren es el que va de Tasqueña a Xochimilco. Es un tren español, hasta donde tengo entendido. Lo he visto varias veces, me he subido muchas veces. Y este es un tren mexicano en Estados Unidos. Fíjense qué curioso. Y si lo ven, este tren mexicano está mejor diseñado que el tren español. Entonces aquí la pregunta es, pues, ¿cómo es posible que exportamos diseño y no consumimos diseño del que se produce en nuestro país, ¿no? Hay casos muy buenos. A mí me gusta este de Daniel Mastretta, me gusta, es un proyecto muy bueno. No sé si todavía sigue Mastretta, parece que ya no, pero era de aplaudirse, ¿no? Y yo sé también que podemos hacer cosas muy interesantes, cosas que nos dan risa, ¿no? Que solucionan, que es psicológico, lo que ustedes quieran, pero pues podríamos ir más allá. O sea, está padre, digo, está interesante, pero creo que podemos ir todavía mucho más allá, ¿no? Y creo también que el diseño está en todos los sectores, ¿no? En el sector textil, esto es mexicano, estas bolsas también son mexicanas, ¿no? Este también es mexicano. Entonces, creo que hay un gran potencial. Mucha gente critica a Cristina Pineda, ¿sí? Sí, mucha gente la critica y dice, es que se voló la idea de los grupos indígenas y todo. Pues sí, quizás sí, ¿no? Pero yo le decía a Cristina, oye, ¿cómo afrontas esa crítica que es tan fuerte? Y dice, pues mira, tengo una fundación y la verdad es que sí trato de ayudar a todos los grupos étnicos. Y sí, en verdad, yo estoy inspirada ahí, no lo presento como que yo lo inventé, ¿no? Pero pues sí te puedo decir que a nadie se le ocurrió poner unas mariposas en un zapato. Y ahí estaban las mariposas y ahí estaban los zapatos, ¿no? Bueno. O a nadie se le ocurrió meter Bonampak en una corbata, ¿no? Yo nunca dije que hice ese diseño. Yo lo retomé, claro, y lo pongo ahí y le pongo una etiquetita de dónde lo tomé, ¿no? Pues bueno, puede ser muy cuestionable, pero me parece interesante y ha sido un gran éxito. O Elmex, ¿no? O sea, esto bien puede estar en Milán y alguien puede pensar que es una empresa italiana, ¿no? Pero pues no, es una empresa mexicana aquí en Vallejo, ¿no? O de Emiliano Godoy, ¿no? También ha ganado premios. O el Santo, ¿no? Diseñando. Mira, a mucha gente no les gusta. A mucha gente no le gusta, pero a mucha gente le gusta. Es cuestión de gustos, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de hablar con el Santo, con el hijo del Santo, y le decía, oye, ¿cómo te va? Y dice, pues me deja más que las luchas y no me rompo la espalda. Bueno. Pues está bien, o sea, está bien, ¿no? Y otra cosa que me llama de todos los años que viví yo en Japón, siempre me llamaba mucho la atención ver a las chicas con sus kimonos, ¿no? Son súper interesantísimos sus zapatos y todo. Y vean cómo combina la tecnología, ¿no? Puedes tener un tren bala que va a 350 kilómetros y puedes ver una chica, porque muchos kimonos se heredan, ¿no? Los kimonos caros se heredan, que trae un kimono de 350 años. Y conviven, yo le llamo la doble T, ¿no? La T de tradición, la T de tecnología, y ahí está, ¿no? ¿O qué ha hecho James Dyson, ¿no? El de las aspiradoras, que ya lo hizo la reina Sir por su contribución y tiene un premio muy padre, ¿no? Bueno, pues las aspiradoras, alguien decía, pues ¿qué le puedes hacer a una aspiradora o una lavadora? Pues él llegó y las revolucionó y han sido exitosísimas, ¿no? Entonces, hay muchos casos interesantes. La foto de abajo a la derecha es un proyecto que hizo con un diseñador japonés que se llama Issei Miyake, muy bueno. Entonces, y si se fijan, las modelos están saliendo como de un tubo de aspiradora. Entonces, pues ejemplos hay muchos, ¿no? El diseño nos permite diferenciar nuestros productos. Si toda la tecnología es igual, ¿qué es lo que nos permite diferenciar los productos?
pues la forma que estos puedan tener y la configuración que puedan obtener, ¿no? Ustedes pueden ver una Samsung y pueden ver otra y pues son diferentes. Y yo creo que esto es algo muy interesante. Esto también puede llamar la atención. Si lo observan rápido, algo tienen en común estas 5 personas. Ya sé que muchas cosas, pero hay algo en particular que las hace iguales. ¿Alguien podría decirme qué es? Son zurdos, efectivamente. Acaba de pasar el Día del Zurdo, el 13 de agosto fue el Día del Zurdo. Y alguien diría, pues sí, qué bueno, pero díganme cuántas tiendas para zurdos hay en México. Y es un mercado que nadie está atendiendo, ¿eh? No hay, ¿no? Y bueno, pues hay muchísimos ejemplos de lo que han sido las invenciones, cómo han evolucionado, cómo han abierto mercados, ¿no? Y cómo se van cambiando las cosas. Creo que podemos pasar del hecho en México, que nos condena a ser un país maquilador, al diseñado en México. Y el doctor Luis Rubio ha dicho algo muy interesante, dice, si no podíamos imaginar un mejor México, ¿no? Pues ¿cómo lo vamos a construir? Esa frase me encanta, ¿no? Y después remató, es un gran economista, él dice, lo que más riqueza genera es la creatividad de las personas. Y sí es cierto, veamos nuevamente el caso de Corea, veamos nuevamente el caso de Japón, veamos el caso de Suiza. Son bien chiquititos, ¿no? Pero tienen una economía muy buena y mucha de su economía está basada en diseño e innovación, ¿no? Bueno, me preguntaban de este libro. Sí, efectivamente, este libro ya lo hicimos hace ya algunos años, como 5 años, y me dio gusto que cuando entró el presidente Peña Nieto, compraron este libro y se lo llevaron a Davos, y fue el regalo que dio el gobierno de México a los primeros ministros y a los presidentes en otro país. Me dicen que se lo dieron a Obama, que le gustó mucho. Entonces, me da mucho gusto, en verdad, haber hecho este libro. Participó mucha gente, lo hicimos en 2 idiomas para que pudiera llegar a otros mercados. Y bueno, pues está en la librería del Congreso de Estados Unidos, lo tienen algunos presidentes y todo. Y aquí lo que tratamos de rescatar pues era el potencial que tiene el diseño, ¿no? Y presentar a un México creativo, a un México innovador, más que a un México maquilador. Y bueno, sí hemos tenido que estar hablando con presidentes, hemos tenido que estar hablando con diputados y todo esto. Pero bueno, pues al final creo que ha sido exitoso y ahí vamos haciendo las cosas. Y ahora tenemos el Premio Nacional de Diseño. Con esto voy a cerrar. El Premio Nacional de Diseño no es algo nuevo, la verdad es que ya hubo una vez un Premio Nacional de Diseño en los 70s, se acabó, y después surgió el Premio Quórum en los 80s, y hace algunos 3 años me pasaron el Premio Quórum, pero yo sentía que México ya había madurado mucho y decidimos cambiarle el nombre a Premio Nacional de Diseño, en lugar de llamarle Premio Quórum. Y lo hicimos, ya estamos en nuestra 3ª edición. Esta identidad es muy bonita, la hizo Ideograma, que es un gran despacho, ¿no? Muy bueno. Y pues le ponemos una marquita, y entonces el año pasado estuvieron los proyectos de Elbex y de Mave, y ya le están poniendo esta marca de diseñado en México que hicimos, ¿no? Entonces, bien, creo que el premio va bien. Tenemos una muy buena relación con el premio Good Design de Japón, ¿no? Ahí creo que ha sido muy interesante lo que estamos haciendo y lo que nos han ayudado ellos. Y bueno, no todo es tan mercantil. Por ejemplo, de este libro que hicimos, pues lo que tratamos es de donar equipo a escuelas rurales, ¿no? Que no tienen. Vean, estas son las escuelas rurales de México. Dan pena, la verdad, dan una gran pena que estén en esa condición. ¿Cómo van a aprender los niños en México con unas escuelas así, ¿no? Vean esto, o sea, es una vergüenza esto, ¿no? Me avergüenza a mí mucho esto. Pero no podemos quedarnos cruzados de brazos, y entonces lo que hacemos con las ventas de libros pues, es donar pupitres, ¿no? Y a estas escuelas. Y queremos pasar a hacer las escuelas. Bueno, entonces, en conclusiones, pues, ¿qué es el diseño? Creo que de todas las definiciones esta de Herb Simon es la mejor. Es la capacidad de pasar de una estación existente a una estación preferente. El diseño es algo estratégico. La imaginación es algo fundamental para que podamos crearlo. Si no lo podemos imaginar, no lo vamos a poder crear. Y ejemplos de estos pues, hay muchísimos en la historia de la humanidad, ¿no? Gente que tuvo la capacidad de imaginar algo, que a lo mejor no tuvo la tecnología en ese momento, pero que sí tuvo la capacidad de imaginarlo, ¿no? Y que eso pues, después ha tenido un impacto tremendo, ¿no? Hay varios premios muy interesantes. Está el Compás de Oro en Italia, el Good Design de Japón, el Red Dot de Alemania, el IDEA en Estados Unidos. Y pues miren, lo interesante es que ahora con esto del Design Thinking, que llegó muy fuerte, que muchas veces se desarrolló en Stanford, pues lo que me parece muy interesante es que, bueno, pues ya al menos los empresarios están un poco más sensibles a lo que es el diseño. Entonces aquí el reto es para los diseñadores, ¿no? Convencer a la gente del potencial del diseño. Todas las empresas lo van a requerir, no importa de qué tamaño sean, todas van a requerir diseño.
y pues debemos sentirnos orgullosos de lo que hacemos, ¿no? O sea, la verdad es que yo estoy muy orgulloso del pasado de México, estoy interesado en el presente de nuestro país, pero estoy más emocionado en lo que puede ser el futuro de México. Y el futuro de México va de la mano con su diseño, su creatividad y su gente. Y bueno, pues es lo que les quería platicar el día de hoy. Muchas gracias.